Dios tiene buenos planes preparados para nuestro futuro y propósitos que nos llenan de esperanza. En la enseñanza del día de la fecha vamos a considerar el triplete del Nuevo Testamento por medio del cual podemos descubrir los planes divinos para nuestra vida. En la enseñanza pasada nos habíamos referido al apóstol Pablo y a la manera en que él vivió por medio de la gracia divina. En ese sentido, podríamos decir que su vida nos sirve de ejemplo. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 16, él nos dice lo siguiente: pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en él y recibir la vida eterna. Nueva traducción viviente. Pablo tuvo un encuentro con el Jesús resucitado y allí recibió la revelación de la gracia, la cual enseñó a todos los creyentes por medio de sus cartas en el Nuevo Testamento. Él fue enviado a los gentiles. Cuando llegamos a Cristo y le aceptamos como Salvador personal, recibimos la gracia divina. Desde allí en adelante, nuestra vida entera debería transcurrir en esa misma gracia, pues ella es la que nos concede también sanidad, sabiduría, provisión y todo lo que necesitamos. Jesús es la gracia divina personificada. No recibimos las bendiciones divinas por medio de nuestros esfuerzos personales, sino simplemente por su gracia. En el Salmo 23, versículo 6, leemos: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Reina Valera actualizada 2015. En algunas traducciones al alemán suele estar escrito que el bien y la gracia me seguirán todos los días de mi vida. Es interesante notar que la palabra hebrea radaf, Strong H7291, que se utiliza aquí para expresar el verbo seguir, significa literalmente correr detrás o perseguir. Esto es precisamente lo que Dios hace. Él nos persigue, en el buen sentido de la palabra, con su gracia por donde quiera que vayamos. Como habíamos dicho anteriormente, Jesús es la gracia divina personificada. Rechazar la gracia divina es el peor de todos los pecados y sinónimo de condenación eterna. En Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24 leemos: entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Biblia de las Américas. Como podemos observar aquí, Jesús expresó durísimas palabras en relación a estas ciudades. Hoy en día, estas están deshabitadas y solo quedan ruinas de ellas, las cuales sirven como atracción turística nada más. Capernaum fue un pueblo de pescadores a orillas del lago de Genezaret. Allí estaba el hogar de algunos de los discípulos de Jesús y fue un lugar donde él estableció su base. Después de salir de Nazaret, mientras viajaba a las aldeas de Galilea durante su ministerio terrenal, algunas excavaciones arqueológicas hacen suponer que una de las viviendas encontradas era la casa de Pedro. Habiendo dejado Nazaret, y fue y habitó en Capernaum, ciudad junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías diciendo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar.
al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Mateo capítulo 4 versículos 13 al 15, Reina Valera actualizada 2015. En aquel lugar Jesús, al salir de la sinagoga, sanó a la suegra de Pedro, que estaba postrada en cama con fiebre. Ver Lucas capítulo 4 versículos 38 y 39. Además, ese fue el lugar donde realizó la mayor cantidad de milagros. Jesús condenó a aquellas ciudades, especialmente a Capernaum, el propio lugar donde residía. Aunque esto nos pueda parecer extremadamente chocante, tenemos que entender la razón por la que lo hizo. En Mateo capítulo 11 versículo 20 habíamos leído: entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos, porque no se habían arrepentido. Reina Valera actualizada 2015. Los habitantes de aquellas ciudades habían sido testigos de muchos y poderosos milagros de Jesús. Estos no habían sucedido en Jerusalén, sino que, por el contrario, la mayoría de ellos habían tenido lugar en Galilea. El motivo por el cual Jesús reprendió duramente a estas ciudades es porque la gente que allí vivía no se había arrepentido. Podemos llegar a ser testigos de los más grandes milagros, pero eso no nos alcanza para salvación. Hay quienes creen en los milagros, pero esa fe no les alcanza para recibir la salvación. De hecho, se puede llegar a ser salvo sin haber visto o experimentado ningún milagro. Uno de los principales motivos por el cual la gente seguía a Jesús era por los milagros que efectuaba, pero muchos no creían en él como Mesías. Supongamos que hoy en día Jesús viviera y realizara sus milagros en la ciudad donde nosotros residimos, y que nosotros asistiéramos a sus eventos multitudinarios para ver sus maravillosas señales, pero no aceptáramos su mensaje y siguiéramos nuestra vida como si nada. Esa era precisamente la situación de aquellas ciudades que Jesús mencionó en el pasaje que estuvimos considerando. Jesús no solo reprendió a estas ciudades por su incredulidad, sino que también dijo que Sodoma, una de las ciudades más pecadoras y viles que existió, habría de recibir un castigo más leve en el día del juicio que ellas. Permítanme hacer un paréntesis aquí para explicar algo muy importante. Como ya hemos visto en otras oportunidades, la Biblia hace mención a diferentes categorías de recompensas que habrán de recibir los creyentes, de acuerdo a la manera en que vivieron su vida cristiana, cuando estén frente al tribunal de Cristo. 1 Corintios capítulo 3 versículos 10 al 15. De la misma manera habla la Biblia en relación al castigo que habrán de recibir los inconversos cuando estén delante del trono blanco, de acuerdo a sus diferentes niveles y gravedad de pecados. Ver Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. Si la ciudad de Sodoma, conocida por su extrema pecaminosidad, habrá de recibir castigo, ¿por qué dice Jesús que dicho castigo habría de ser más leve que el que habría de recibir la ciudad de Capernaum? Yo interpreto lo siguiente: cualquier pecado carnal, por más grave que sea, nunca habrá de ser tan terrible como rechazar la gracia divina. Jesús, la gracia divina personificada, había puesto de manifiesto que Él era aquel Mesías prometido que estaban esperando. Había realizado cantidad de milagros y señales delante de los propios ojos de todos los que habitaban en aquella región de Galilea. Sin embargo, si bien se beneficiaron con sus milagros, la gran mayoría de estas personas le rechazaron. Corazín, Betsaida y especialmente Capernaum eran ciudades que gozaban de un alto nivel de bienestar y riqueza material. Los hallazgos de las excavaciones arqueológicas muestran una clara evidencia de esto. Teniendo en cuenta esto, podemos entender lo que Jesús dijo en cuanto a lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos.
Otra vez les digo que le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 24, Reina Valera actualizada 2015. Todo aquel que lo tiene todo y que está confiado en sus riquezas no es suficientemente humilde como para reconocer que necesita al Salvador. Lamentablemente, aquella persona que puede obtener todo lo que desea en esta tierra a cambio de dinero no se da cuenta de la enorme riqueza que significa tener la salvación eterna. Dicho sea de paso, y pensando en lo que tiene que ver con decisiones, me voy a permitir hacer un paréntesis aquí para dar un consejo que puede ayudar mucho en la vida práctica, aunque no tiene demasiado que ver con el tema que estamos tratando. Hay quienes que para alcanzar algo que desean en el futuro toman decisiones apresuradas sin evaluar si eso les va a traer más beneficios de lo que tienen en el presente. Por ejemplo, hay quienes están desconformes con el trabajo que tienen y ven solo lo negativo. Buscan otro que, supuestamente, sería mucho mejor, para darse cuenta al poco tiempo que no era tan bueno como parecía. Por esa razón, sería muy sabio evaluar primero todas las cosas antes de tomar una decisión apresurada y después arrepentirse. Si evaluamos con tranquilidad los pros y contras de cada una de las partes, vamos a estar mucho más seguros al momento de tomar la decisión. El gran problema que tenemos todos, y yo me incluyo también, es que muchas veces tomamos decisiones apresuradas sin haber reflexionado lo suficiente. Me refiero, claro está, a las decisiones que tomamos con nuestra mente y lógica humana. Algo muy diferente es cuando somos guiados por el Espíritu Santo, porque en ese caso tenemos la seguridad interior, aunque la mente nos pueda llegar a indicar lo contrario. Pero hablando en forma general, al momento de tomar una decisión tenemos que evaluar antes las consecuencias que vienen aparejadas con la misma. Si reflexionáramos antes un poco, nos evitaríamos unos cuantos problemas en el futuro. En realidad no tenía pensado para nada hablar de este tema y tampoco me agrada demasiado mencionarlo, pero creo que puede servir de ayuda para alguien que está escuchando o leyendo este mensaje. Creo que si le pidiéramos sabiduría al Señor antes de tomar una decisión, Él no nos tendría que sacar más tarde de la situación en que nos metimos. Naturalmente que Él siempre está presto a socorrernos en cada circunstancia, pero a veces podríamos evitarle esa tarea, ¿no les parece? Bromas aparte, creo que si somos sabios a la hora de tomar decisiones y nos tomamos el tiempo suficiente para reflexionar y pedir la guía del Señor, nos estaríamos ahorrando un montón de problemas en el futuro. Volviendo al tema que nos ocupa, vemos que rechazar la gracia divina es el peor de todos los pecados. Eso es lo que hizo la mayoría de la gente en aquellas ciudades donde ministraba Jesús mientras estaba sobre la tierra. Las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum se encontraban en una región que pertenecía a dos de las tribus de Israel. Vamos a considerar nuevamente el pasaje de Mateo capítulo 4, versículos 13 al 16. Y habiendo dejado Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, diciendo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Reina Valera actualizada 2015. La mayor parte de esta región pertenecía a la tribu de Neftalí y una pequeña parte, más en dirección a Jerusalén, a la tribu de Zebulón. Jesús estuvo citando aquí palabras del profeta Isaías. En esta región habitaban mayormente personas gentiles, es decir, que no eran judías. Por esa razón es denominada la Galilea de los gentiles. Estas ciudades no pueden ser comparadas con Jerusalén, donde habitaban mayormente los judíos.
¿No es interesante observar que, justamente ahí, que no era el epicentro religioso de Israel, fuera el lugar donde decidiera vivir Jesús y donde realizó la mayor cantidad de milagros y señales? De acuerdo a lo que leímos en este pasaje, Jesús, la gracia divina personificada, salió de Nazaret para instalarse en la Galilea de los gentiles, y de esa manera se cumplía una vez más la Escritura. La luz de la gracia divina irrumpió entre el pueblo que moraba en tinieblas, pero la mayoría le rechazó. Este pasaje habla de Zabulón y de Neftalí, quienes fueron dos de los hijos de Jacob. Ver Génesis capítulo 35, versículos 23 al 26. Sus descendientes llegaron a ser dos de las tribus que se instalaron en la región del norte de Israel. Moisés, antes de morir, bendijo a todas las 12 tribus de Israel y pronunció palabras especiales para cada una de ellas. Interesantemente, la bendición que pronunció sobre Neftalí fue un poco diferente a las demás. Vamos a ver lo que él dijo aproximadamente 1500 años antes de que Jesús llegara a habitar en Capernaum. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 23, leemos: Y de Neftalí, dijo, Neftalí, colmado de favores y lleno de la bendición del Señor, toma posesión del mar y del sur. Biblia de las Américas. En la versión Palabra de Dios para Todos está escrito de la siguiente manera: Moisés dijo esto en cuanto a Neftalí: Neftalí, enriquecido con el favor del Señor y lleno de sus bendiciones, tomarás la tierra por el lago de Galilea. Y la Nueva Reina Valera 2000 lo expresa de la siguiente manera: Y a Neftalí dijo Neftalí, saciado de buena voluntad y lleno de la bendición del Señor, hereda el occidente y el mediodía. Esta palabra profética se cumplió cuando Jesús salió de Nazaret para instalarse en Capernaum. La gracia divina en persona había llegado a aquel lugar, pero lamentablemente fueron muy pocos los que la recibieron. Por eso Jesús reprendió duramente a estas ciudades, las cuales hasta el día de hoy permanecen deshabitadas. Todo aquel que ha tenido el privilegio de viajar por la tierra de Israel sabe que hay hermosas ciudades, florecientes y llenas de vida, en gran parte de los alrededores del mar de Galilea. Sin embargo, en el lado oeste, donde antiguamente estaban ubicadas estas tres ciudades, solo hay un par de ruinas que intentan mostrar de alguna manera su antiguo esplendor. La maldición que cayó sobre estas ciudades por rechazar la gracia divina se mantiene hasta el día de hoy a causa de que no se arrepintieron y cambiaron de actitud. Como habíamos visto en otra de nuestras enseñanzas anteriores, verdadero arrepentimiento significa cambio de forma de pensar y de actuar. En resumidas cuentas, retornar al fundamento de la gracia. Amén. Así como aquella maldición se mantiene hasta el día de hoy en forma visible, la bendición que hemos recibido al aceptar la gracia divina también se manifiesta en forma visible sobre nuestras vidas. Cuando aceptamos a Cristo, la gracia divina personificada, toda maldición o condenación desaparece de nuestra vida para siempre. Nosotros no practicamos lo que se da en llamar liberación de maldiciones generacionales, porque sabemos por experiencia que, al recibir a Cristo, la gracia divina se encarga de quitar de nosotros cualquier tipo de maldición. En la actualidad, Jesús está sentado a la diestra de su Padre e intercede por nosotros. Si creemos otra cosa es porque estamos escuchando un mensaje equivocado. Jesús dijo que tuviéramos cuidado con lo que oímos. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Reina Valera 1960. También les decía, cuidaos de lo que oís. Biblia de las Américas. Es realmente interesante como lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más.
Por tanto, escuchemos solamente mensajes sobre la gracia divina. Esta ha llegado a nosotros por medio de la obra redentora de Cristo a nuestro favor y se extiende hasta el final de nuestros días. La bendición de Neftalí, correspondiente a la Galilea de los gentiles, se extiende hasta nosotros en la actualidad. Pablo fue el apóstol enviado a los gentiles para proclamar el mensaje de la gracia. Cuando él mismo se encontraba en dificultades, Dios siempre le respondía con su gracia. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 leemos: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Reina Valera 1960. Eso es todo lo que necesitamos. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Conocimos la gracia divina al recibir a Cristo como nuestro Salvador personal y vivimos la vida cristiana de la misma manera, a saber, por medio de la gracia divina. Y ahora, antes de culminar, permíteme mostrarte lo que yo denomino el triplete del Nuevo Testamento. En Juan capítulo 1, versículo 16, leemos en la versión Reina Valera 1960, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En la misma versión leemos también Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y por último te invito a ir conmigo a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Reina Valera 1960. El plan de Dios para nuestra vida es gracia, fe y gloria. Repito, el plan de Dios para nuestra vida es gracia, fe y gloria. Esa es la verdadera vida cristiana. Cuando escuchamos el mensaje de la gracia, nuestra fe se acrecienta. En Romanos capítulo 10, versículo 17 leemos: por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Reina Valera actualizada 2015. Cuando estamos abiertos para recibir gracia sobre gracia, andamos cada vez más en la fe, y la gloria de Dios se manifiesta cada vez más en nuestra vida. Amén.